Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Bienvenidos una vez más, un lunes más, una semana más que el Señor nos concede vivir, amados hermanos, personitas que nos están viendo a través de las redes sociales, de las grabaciones de estos estudios. Es muy importante, le mencionaba antes de empezar la grabación a todos los que estamos firmados aquí en vivo, de que todo esto que estamos estudiando de la profecía de escatología, de los estudios, del estudio de las cosas de los últimos tiempos, lo hacemos porque es un mandato, es una orden que estemos preparados. Por eso Dios nos dio en su palabra esta revelación, y esta revelación que estamos estudiando del libro de Daniel, pues viene con más de 2500 años de antigüedad, donde Dios quería que supiéramos y estuviéramos preparados todas las personas, todos los que lo amamos de todas las épocas, pero sobre todo nosotros, la generación de los últimos tiempos, para que no nos sorprenda como aquellas 10 vírgenes o esas 5 vírgenes insensatas que cuando vino el novio no tenían aceite en sus lámparas, estaban completamente desprevenidas, confiadas y dormidas, se les acaba el aceite. Nosotros queremos tener nuestras lámparas llenas de aceite, no profesamos una religión, amamos a Dios, nos juntamos, ¿verdad? De varias iglesias aquí para abrir la palabra de Dios y que Dios nos hable y nos dé discernimiento, nos dé dirección y nos dé tranquilidad y nos dé esa esperanza que solamente Él le puede transmitir a todos los que le esperan, a todos los que aman la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que sin más preámbulo, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. Esta es nuestra tercera clase. La primera clase vimos una introducción general al libro, de la escatología, del autor, de sus amigos, del carácter de Daniel, del carácter de sus amigos, porque es un carácter que nosotros, si amamos a Cristo, debemos imitar. Personas de fe, personas que no se dejen llevar por la mayoría, sino lo que diga Dios en su palabra y nada más. Con nadie más tenemos que quedar bien, solamente con Dios. Es el único con el que nosotros necesitamos quedar bien. Amar a Dios es anhelar hacer su voluntad, es conocerle, y por supuesto que el segundo mandamiento es también importante, amar a nuestro prójimo, pero antes que nuestro prójimo y antes que a nosotros mismos está el amor a nuestro Dios, que es soberano y que Él gobierna la historia de la humanidad, como lo hemos estado viendo en nuestros estudios de los profetas mayores, y que ya pronto comenzaremos a estudiar la profecía de los profetas menores, que no por ser menores son menos importantes, sino son menores en extensión. Si se fijan, todos estos libros de los profetas mayores son demasiados capítulos, pero cuando lleguemos a los profetas menores, hay incluso algunos profetas que son de un solo capítulo, algunos tienen dos, tres capítulos, por eso se llaman profetas menores, pero también Dios nos está hablando por medio de ellos. Así que el segundo estudio que tuvimos del libro de Daniel, que lo vimos la semana pasada, estuvimos estudiando ya la profecía, el capítulo uno, un poquito acerca del contexto, y estuvimos viendo el capítulo 2, donde viene la visión de Nabucodonosor. Tengo aquí la presentación, la voy a ir eh, pasando para que vayamos teniendo contexto, porque el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 7, el reino planeado desde el principio. Mencionamos que desde el Génesis, Dios quería formar un reino, pero un reino de seres humanos, no un reino de ángeles, no un reino de animales, no un reino de querubines o de serafines o de seres vivientes. No, no, no. Dios en su mente, desde la eternidad, Él pensó en formar un reino de seres humanos creados a su imagen y semejanza. De todos los seres inteligentes que Dios creó, los seres humanos fuimos creados a su misma imagen y semejanza, con toda la extensión del significado que quiera decir esto, ¿verdad? Por eso nos compartió algunos de sus atributos. No todos, ¿verdad? Hay algunos que se reservó para él, como la omnipotencia, la omnisciencia, pero sí nos dio amor, nos dio inteligencia, ¿verdad? Nos dio muchos atributos que se les llama en la teología sistemática atributos comunicables. Dios quería formar un reino en la tierra, un gobierno de seres humanos, donde Él estuviera siendo el Dios de la raza humana
y los seres humanos reyes y sacerdotes de toda su creación. Así que esos planes que Dios tenía siguen estando vigentes hoy en día. El pecado no lo detuvo. El pecado, si bien nos robó el gozo de nuestra salvación e introdujo la muerte y muchas cosas horribles en la humanidad, no lo detuvo. Él sigue teniendo planes. Por eso Moisés le dijo en Éxodo 19:6 que él quería un reino de sacerdotes y de gente santa, no solamente salva, sino gente santa. Si tú y yo nos consideramos cristianos, entonces debemos de buscar no solamente nuestra salvación, porque eso es muy pobre. Y no podemos caer en un engaño de sentirnos salvos cuando nuestras actitudes y nuestro testimonio dice lo contrario, que no lo somos. Así que es un reino de sacerdotes y de gente santa. Y constantemente en todo el Antiguo Testamento lo estuvo, por medio de los profetas lo estuvo diciendo Dios. Y luego ahora en el nuevo pacto, cuando viene Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, y toma un cuerpo humano, empieza a predicar del reino. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el reino es un tema que está a todo lo largo de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Los 66 libros que conforman la Biblia hablan acerca del reino. Dios va a cumplir su propósito y Él lo va a hacer. La pregunta es si tú y yo vamos a ser parte de ese reino, si tú y yo vamos a ser tomados como dignos de entrar a ese reino. Porque si bien la salvación es gratuita y Él la da por medio de la fe a todos los que creen en el sacrificio de Jesucristo, es esa fe la que empieza a transformarnos por medio del Espíritu Santo para hacer cosas que le agraden, alejarnos de las cosas que le desagradan a Él y amar las cosas que Dios ama. Así que nosotros vimos en Daniel capítulo 2 una visión que tuvo Nabucodonosor de una estatua y vimos cómo Daniel eh, ora a Dios y le suplica que le revele el misterio de la estatua. Y es esto, la interpretación, el sueño y la interpretación. Tú soñaste con una estatua cuya cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el tórax, ¿verdad? Y los muslos eran de bronce, las piernas de hierro y los pies eran de hierro mezclados con barro. Y ahí están los cuatro grandes imperios que Dios iba a levantar iba a levantar en diferentes épocas de la historia de la humanidad. Y cualquier persona que haya aquí y que todavía no conozca lo suficiente la escritura, también los libros de historia dan fe de que efectivamente los libros de historia secular nos dicen que estos grandes imperios se levantaron a lo largo de la historia. Incluso en esta imagen puse las fechas de surgimiento y decadencia de cada uno de los imperios. Al final son cuatro imperios. Sin embargo, el imperio romano, que es el último grande imperio, algunos podrían decir, bueno, Roma ahorita ya no pinta, ¿no? Apenas es un país pequeño, la lira, que era la moneda antes de que tuviera el euro, una moneda muy débil, este no es ya un imperio desde hace muchos siglos, desde el año 476 después de Cristo, el imperio romano cayó. Sin embargo, sigue estando en la profecía los pies, que son esa mezcla de barro con hierro y es este el último imperio del que se concentra la profecía de Daniel, donde nos revela que este imperio romano, que podría llamarse que es europeo, de ahí se iban a levantar, o de ahí se van a levantar 10 reyes, como los 10 dedos, ¿verdad? Que tienen entre los dos pies y habla de cuernos. Sin embargo, ahora nos revela en el capítulo, hay una piedra que sería cortada sin manos, descendería del cielo con fuerza y con velocidad y destruiría a la estatua que le pegaría desde los pies y se va a hacer cachitos y el viento se va a llevar el polvo del polvo que haya quedado de esta estatua.
Este es un evento eh, que es repentino, que no es un proceso gradual. Esto es como un meteorito que cae del cielo y cuando cae un meteorito, lo hemos visto, cae con mucha fuerza, con mucha velocidad y con mucha violencia. Y cuando hace impacto hay un estallido supersónico, ¿verdad? Y hay fuego, se derriten los elementos por las grandes presiones y la grande fricción que un meteorito provoca cuando golpea. Así que esto no es un evento gradual. Y aquí quiero hacer un comentario que vale la pena que lo haga en esta parte de la narrativa, porque al ser un evento que no es gradual, sino un acto divino que transforma a la humanidad y establece un dominio eterno, un reino que va a perdurar para siempre, que ya no va a tener fin y que esta piedra no cortada con manos humanas es cortada por Dios, es una piedra, es una piedra cortada por la mano de Dios. Y Jesucristo dijo, yo soy la piedra angular, ¿verdad? Jesucristo es la piedra angular que desecharon los edificadores cuando Jesús vino la primera vez. Los religiosos, eh, todos aquellos que creen que son amilenialistas, ¿verdad? Y que creen que la iglesia va a establecer el reino de Dios en este mundo, pues se contradice completamente con esta narrativa de Daniel, porque ellos dicen que la iglesia va a ir tomando posesión, vamos a, los cristianos, los que amamos a Dios, vamos a tener puestos de eminencia en el gobierno y así todos los países, y entonces la iglesia que va a predicar y va a extender la predicación a todas las criaturas, nosotros somos los que vamos a establecer el reino de Dios en esta tierra, pero esta visión de Daniel nos dice que va a ser un acto repentino, va a ser instantáneo, va a ser algo, un acto divino que lo establece rápidamente, con velocidad, como un meteorito cayendo. No es algo gradual, ¿no? Ya llevamos 2000 años en la historia de la iglesia y ¿qué hemos hecho como iglesia para decir que somos mejores que los primeros cristianos de la iglesia primitiva del libro de los Hechos? La verdad es que no tiene mucho sentido. Respeto la opinión de quien piense de esa manera, no es una doctrina fundamental. Sin embargo, aquí en Daniel encontramos que no va a ser gradual, sino un acto repentino como esta piedra que cae y que destruye a todos estos imperios humanos, humanistas y perversos. Bueno, ahora vamos a pasar, amados hermanos, a estudiar entonces el capítulo 7. ¿Por qué el capítulo 7? Bueno, porque Daniel tiene una visión de cuatro bestias. Y es curioso porque cuando Daniel tiene esta visión de cuatro bestias, al igual que Nabucodonosor, que no tenía ni ideas más, hasta se le había olvidado el sueño y mucho menos conocía el significado, ahora es Daniel el que tiene esta visión mientras dormía y Daniel no conoce el significado, el que le reveló a Nabucodonosor por medio de Dios la profecía y la interpretación de este sueño. Ahora es Daniel el que se encuentra con una visión que no sabe interpretar. Y vamos entonces a darle lectura a esta parte de la escritura. Visión de las cuatro bestias. Dice así el versículo 1 de Daniel capítulo 7. Este es un capítulo paralelo al capítulo 2 en simbolismo. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre.
Eniesta sobre los pies significa o sea, se paró sobre sus dos pies, ¿no? Eh, parada derecha, ¿no? Sobre sus pies. Bueno, nada más quería comentar, pues es una palabra no tan ordinaria en nuestra época. Dice el verso 5. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño que salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, voy a dejar hasta aquí la lectura para ir haciendo algunos comentarios. Em, Nos dice así la historia que acabamos de leer hasta ahorita. La visión de Daniel son cuatro bestias. La primera dice que, la primera en el verso 4 dice que era como un león. Tenía alas de águila. Bueno, ahí está una representación, ¿verdad? Dice, yo estaba mirando que sus alas, hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso sobre sus dos pies, ¿verdad? Se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ese es el imperio babilónico. Por eso es la cabeza de oro, ¿verdad? Del capítulo 2 de la estatua de Nabucodonosor. La segunda bestia, semejante a un oso, ahí está el oso, ¿verdad? Ese es el imperio medo-persa, la cual se alzaba sobre un costado más que el otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Ese es el imperio medo-persa, que es el pecho y los brazos de plata de la estatua del capítulo 2. Después de esto, dice, he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. También tenía esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Bueno, ahí está Grecia, ¿verdad? El imperio griego, que simbolizaba el vientre de bronce y los muslos de bronce del imperio griego. Y luego viene la cuarta bestia, la más, muy diferente a las 3 primeras, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes como de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Era muy diferente a las de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahí está esa representación. Era tan diferente a todo lo que había visto Daniel, que no la pudo ni siquiera representar con alguna bestia conocida del reino animal. Este era muy diferente a todas las otras bestias y terrible en gran manera, dice el profeta Daniel. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Los cuernos en la escritura representan reinos, amados hermanos. Los cuernos son reyes, son gente con autoridad. Dice que tenía 10 cuernos
Es decir, podríamos considerarlo como representantes poderosos de 10 naciones, y como es la cuarta bestia y es Roma, nosotros podemos considerar que son naciones europeas, como lo es Italia, ¿verdad? Donde está Roma, que pertenece a la Comunidad Europea. De esas 10 naciones, de esos 10 líderes espantosos y terribles, dice que fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Entonces, de los 10 quedan 7, dado que 3 fueron arrancados. Y dice, he aquí un cuerno más pequeño, ¿verdad? Un cuerno pequeño salía entre ellos. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba cosas grandes. Este cuerno que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, eh, es un personaje especial y terrible. Estos 10 cuernos, amados hermanos, si lo queremos representar o tratar de entender a la luz del capítulo 2 de la estatua de Nabucodonosor, podríamos nosotros entender que son los pies de hierro mezclados con barro, que en parte son fuertes como el hierro, pero también, así como no se mezcla el barro con el hierro, también son débiles. Entonces, este imperio romano que estuvo desde la época de Cristo, sigue teniendo un impacto hoy en los últimos tiempos. Y es precisamente la roca que ve en la visión Daniel que pega sobre la estatua. No le pega en la cabeza, no le pega en el pecho, no le pega en el vientre ni en las piernas, sino impacta directo en los pies, porque este imperio es el último de todos los grandes imperios de la historia de la humanidad. Así que le pega y todo lo demás se deshace, ¿verdad? La memoria y todo de lo demás, de los otros reinos que pasaron, pasa. Pero dice la escritura, lo voy a volver a poner aquí la escritura, ay, la Biblia. Vamos a seguir leyendo más. Y nos dice así, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Este anciano de días es una representación, sí es Dios, por supuesto que es Dios, pero es la primera persona de la Trinidad, es Dios el Padre, es lo que está viendo aquí. Eh, Se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Hay algunos versículos de los otros libros de profecía, como Apocalipsis, donde encontramos imágenes semejantes. Por ejemplo, en Apocalipsis 5:4 dice, voy a leer hasta el 8. Y lloraba yo mucho, dice el apóstol Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Nosotros en Daniel vimos que el anciano de días se sentó en su trono, ¿verdad? Pero dice Juan aquí en Apocalipsis, correlacionando estos dos versículos, no se había hallado ninguno digno de abrir un libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, que es otro nombre que tiene nuestro Señor Jesucristo, porque es de la raíz de David, del linaje de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz a Satanás y las obras de Satanás y el pecado, venció la muerte, ¿verdad? Y ahora nos ha dado esa victoria a nosotros. Cuando Jesucristo muere, y no solamente muere, sino que resucita. Este es un símbolo de victoria porque Dios el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo y lo devuelve a la vida, ¿verdad? Lo resucita. ¿Para qué? Para que en un futuro venga Jesucristo a abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré
y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ahí es Jesucristo, inmolado es como sacrificado, ¿verdad? Como, sí, es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí en la profecía sí nos dice que estos siete cuernos que tiene nuestro Señor Jesucristo son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y vino y tomó la mano, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono, amados hermanos? Lo acabamos de leer aquí en Daniel 7:9. Se sentó un anciano de días, es Dios el Padre. Viene el Hijo en esta escena, viendo la relación de ambas profecías de Daniel con Apocalipsis, Daniel 7:9 y Apocalipsis 5 del 4 al 8. Vemos que este anciano de días, que es el Padre, se sienta en su trono, pero nos da más información Juan en Apocalipsis, que se presenta Jesucristo, el león de la tribu de Judá, como un cordero inmolado, y toma el libro de la mano del anciano que estaba en el trono. Ahí fíjense cómo empezamos a correlacionar la profecía. Y dice aquí, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero y tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que si tú y yo somos personas de oración, amados hermanos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos representados. Mm, ok. Dice el verso 10: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y de toda época, ¿verdad? Desde que murió Cristo, resucitó y ascendió a las alturas hasta el tiempo del fin. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Qué hermoso, qué hermosa ilustración y qué hermosas palabras acabamos de leer aquí en estos versos. El Salmo 110, también nos habla al respecto, nos dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad, le dice a Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. El Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Fíjense cómo también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, me parece que es desde el verso 7, nos dice así. mm, y habiendo dicho estas cosas, Jesucristo se estaba despidiendo, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cuando Jesucristo asciende a las alturas después de pasar 40 días apareciéndose ya resucitado a sus apóstoles y a decenas, e inclusive a más de 500 en una ocasión, asciende a sus alturas. A las alturas, ¿qué fue a hacer Jesucristo al cielo? Fue a sentarse a la diestra de Dios el Padre hasta que el Padre ponga a todos los enemigos de Jesucristo por estrado de sus pies y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Todos los demonios, Satanás, la gente que no cree, los malvados, todos los seres creados un día van a doblar sus rodillas y van a reconocer el señoría de Jesucristo. Eso es una obra del Padre que va a honrar a su Hijo por ese sacrificio. Porque Dios honra a su Hijo, el Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Padre y el Espíritu Santo. Ahí está Dios. Así como lo habéis visto irse al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y hoy estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eh,
Nuestro Señor Jesucristo también lo enseñó en su ministerio terrenal. Él lo enseñó todo esto que estamos leyendo en una parábola. Dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. No sabían que tendría que pasar un tiempo para que el Evangelio fuera alcanzara a todos nosotros, a la iglesia de Jesucristo, personas de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los países, y a la iglesia de Jesucristo se sigue sumando gente, ¿verdad? A la fe por medio de escuchar el mensaje del Evangelio. Dios abre su corazón, pues Él es el que nos elige, Él es el que nos acerca a la cruz de Jesucristo y entonces la iglesia de Jesucristo ha estado creciendo, creciendo. Por eso, amados hermanos, voy a hacer un paréntesis. No te canses de invitar personas que vayan a la iglesia donde asistes tú, que se conecten a estos estudios o a otros estudios, pero para que estas personas sean alcanzadas, porque por eso Jesucristo fue y se sentó a la diestra del Padre para esperar el crecimiento de su iglesia y a que el Padre estableciera su reino aquí. Jesucristo, me voy a regresar al texto bíblico de esta parábola, nos dice así. Ellos, los apóstoles en el tiempo de Jesucristo, pensaban que el reino de Dios se manifestaría con Jesucristo en su primer venida y no comprendían, porque no les había sido toda la Biblia revelada, que nuestro Señor Jesucristo iba a venir en dos fases. No sé si recuerdan que cuando estudiamos Isaías vienen muy marcadas la primera venida de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo, pero viene narrado así en un solo capítulo. Y si lo leemos de corrido, pensamos que Dios iba a hacerlo todo rápidamente. Sin embargo, no fue así. Dice pues Jesús, fíjense, vamos a comenzar la parábola que dice Jesús. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Fíjense cómo Jesucristo asciende a las alturas, según acabamos de leer ahorita en Hechos capítulo 1, y los ángeles les dicen, así como lo vieron irse, así va a regresar. Bueno, Jesucristo, les voy a ir interpretando la parábola para que la vayamos adelantando y no nos tardemos tanto. Jesucristo es ese hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, que son que son todas las personas, empezando por los apóstoles, y todos los cristianos, todos los que creemos, los podemos agrupar como ese grupo de siervos, que en la parábola son 10, pero a todos nos ha dado dones y talentos por medio de su Espíritu Santo. Les dio 10 minas, que son estos dones y talentos que Dios nos da a todos los cristianos. A uno les da el don para dar clases, ¿verdad? De ser maestros, a otros evangelistas, a otros buenos empresarios, a otros buenos padres, buenas madres, buenos hijos, pero a todos nos dio dones y talentos. Son estas minas. Y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, como aborrecieron a Jesucristo, sus conciudadanos, los judíos, y pidieron su crucifixión. Sus conciudadanos le aborrecían a este hombre noble y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Queremos a Barrabás, ¿no? Estoy un poquito tratando de aclarar la historia de esta parábola. Y aconteció que vuelto él, ya es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? De este hombre noble. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, todo lo que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 5, en Daniel 7, verso 9, con el anciano, ¿verdad? Que le entrega el libro al Cordero como inmolado. Dice, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos los cuales había dado el dinero, para saber qué es lo que había negociado cada uno. Todos nosotros, los que amamos a Cristo, Dios nos va a pedir cuentas acerca de lo que nos dio. Nos dio una familia. ¿Cuántos hijos te dio? Y conocen el Evangelio, les testificaste, modelaste el Evangelio en tu vida. Eh, a todos nos va a pedir cuentas. Fíjense cómo lo hace en esta parábola. Él quería saber qué es lo que había negociado con esos talentos que les dio. Vino el primero y le dijo, Señor, tu mina ha dado 10 minas.
Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Aquí, cuando el Señor Jesucristo venga, Él va a establecer reyes y sacerdotes. Ahorita lo vamos a leer en Apocalipsis 1:7. Ahorita voy a poner ese versículo. Pero Dios en su reino, Él va a gobernar, pero Él va a establecer autoridades, niveles y jerarquías según la fidelidad de cada uno de nosotros, los que entremos al reino de los cielos, ¿verdad? Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también seco sobre 5 ciudades. Es decir, le dio autoridad por la mitad, ¿verdad? De lo que le dio al primero, pues el primero había sido mucho más productivo que el segundo. Sin embargo, los dos fueron productivos. Vino otro diciendo, Señor, está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, ¿quiénes están presentes en la segunda venida de Cristo? Pues sus ángeles que lo acompañan en su segunda venida, ¿verdad? Quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo aquel que tiene se le dará, mas el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Aquí todo esto es una ilustración de lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Cuando Cristo regrese, primero va a rendir cuentas con nosotros, con su iglesia, y nos va a pedir cuentas de lo que Él nos haya dado, porque es lo que quiere recibir, fruto. No solamente Él depositó una semilla en nuestro corazón, pero esa semilla que es el Evangelio que sembró en nuestro corazón, tiene que producir. Primero tiene un proceso de crecimiento, echa raíces, crece, ¿verdad? Como una planta y empieza a dar frutos cuando la planta está madura. Así que esa semilla que Dios sembró, por ejemplo, en mi corazón la sembró hace 30 años, pero yo sé que en algunos de ustedes, a lo mejor unos tienen 20, otros tienen poquito, ¿verdad? Algunos meses, 5 años, dependiendo cada quien, ¿qué le vamos a dar a Cristo de vuelta? Entonces, este es el Bema, el tribunal de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo en esta parábola nos ilustró todo lo que va a acontecer al final de los tiempos. Y todos sus enemigos, los que no querían que reinara, que van a tener que doblar sus rodillas delante de él, dice que se los lleven y que los decapiten. Esta es la muerte segunda. Este es el juicio del gran trono blanco, donde Satanás, sus demonios y todas las personas que no quisieron creer en él serán juzgadas por sus obras y serán arrojadas al lago de fuego y para estar muertos, o es la muerte segunda, que es una muerte espiritual. Sin embargo, las almas de todos estos seres seguirán vivos, pero en tormento. Esa es la muerte segunda que no se le desea a nadie, ¿verdad? Porque ha de ser algo terrible estar sin Cristo en un lugar sin esperanza. Voy a regresar a Daniel para seguir avanzando en el texto. Nos quedamos en el verso 9, voy a leer el 10. Dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, miles de miles, es decir, millones, ¿verdad? Millares de millares son miles de miles le servían y millones de millones, es decir, billones, ¿verdad? Hay que preguntarle a Peña Nieto. Millones de millones son 6 ceros es 1 millón, entonces sería 12 ceros, ¿cierto? ¿Sí o no? 12 ceros, ¿verdad? Ya están asintiendo con la cabeza. Es que me confunde Peña Nieto, hermanos, ¿qué les digo? Eh, Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién tomó el libro, hermanos, según Apocalipsis 5, 4 al 8, bueno, al 10 que leímos? Nuestro Señor Jesucristo, el único digno de recibir el libro del anciano de días. Y Jesucristo se sentó, que es el juez,
el que va a juzgar a vivos y muertos, y los libros fueron abiertos para entonces iniciar este juicio. Lo que leímos ahorita en la parábola, ¿ah? De Lucas 19, del 11 al 27, dice el apóstol, dice Daniel, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. El anticristo, esta bestia, fue quitado, fue destrozado y fue echado al lago de fuego. Bueno, nosotros sabemos por Apocalipsis que para ser quemado en el fuego es el lago de fuego, es el lago que arde con fuego y azufre. Y luego dice el verso 12, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Viene el Hijo del Hombre es otra manera como Jesucristo se hacía llamar a sí mismo, el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque es humano. Acuérdense que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, adopta una nueva naturaleza a su existencia, que es una naturaleza humana. A su naturaleza divina le agrega la humanidad. Por eso Jesucristo se hacía llamar el Hijo del Hombre. Y dice que viene uno como hijo de hombre, que vino hasta el Padre, hasta la primera persona de la Trinidad, que es este anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino a este hijo de hombre, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Fíjense lo que dijo Jesucristo aquí en Mateo 13, no, Mateo 24, lo voy a poner a partir del verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria, con dominio, poder y gloria, ¿verdad? Fíjense cómo Daniel lo expresa de una manera, Jesucristo nos da un poquito más de información, y, y luego dice aquí en el 31, y enviará a sus ángeles, a esos millares y millones de millones, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, desde un lado del horizonte, desde donde nace el sol hasta donde se pone, de un lado hasta el otro, de todo el planeta, van a juntar a sus escogidos cuando nuestro Señor Jesucristo venga. El apóstol Juan lo redacta de la siguiente manera en Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién? Pues ya lo leímos, Jesucristo. Daniel nos dijo el Hijo del Hombre. Y Juan nos dice así, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todos los que le traspasaron, los que lo clavaron a la cruz, los que anhelaron su muerte, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Verdad? Esta es la visión, cómo empezamos a relacionar la escatología con todos los profetas, con todas las profecías. Me voy a regresar a Daniel, capítulo 7, me quedé en el verso 13, voy a poner al 14. Bueno, también leímos el 14. Y le fue dado todo dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿A quién? A Jesús. Su dominio es dominio eterno y que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Si no tuviéramos la revelación de Apocalipsis, de Mateo, de Lucas y de todas las otras citas que hemos estado estudiando, como no las tuvo Daniel en su tiempo, pues claro que sería imposible, ¿verdad?, entender y descifrar toda esta poesía hebrea, ¿verdad? Todas estas visiones. Dice Daniel en el verso 15 que se me turbó el espíritu dentro de mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron.
Daniel estaba turbado, estaba espantado. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Es curioso cómo Daniel ahora tiene que acercarse con uno de esos seres espirituales para que le interprete la visión que acaba de tener. Dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Ya los vimos. Babilonia, el imperio medo-persa, los griegos y los romanos. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Es la piedra, ¿verdad? Del capítulo 2 de Nabucodonosor, la piedra que fue cortada no con mano humana, ¿verdad? Sino y que deshace estos reinos humanos. Entonces tuve el deseo de saber hacer la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Claro que es muy diferente, pues esta última bestia va a luchar ya no con jinetes, caballos y carros como lo hicieron los tres primeros imperios. Ahora, en los últimos tiempos, va a ser con tecnología, con naves, helicópteros, tanques de guerra, misiles, etcétera. Por eso no la podía describir Daniel. Era muy diferente a las otras porque estuvimos peleándonos con piedras y cuchillos por miles de años y ahora ya se inventaron las balas hace apenas 200 años y ahora los misiles y todo eso es súper moderno, pero por miles de años estuvimos peleando a puño limpio y cuchillos y ahora es muy diferente, ¿verdad? Dice, asimismo, acerca, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba cosas grandes y parecía más grande que sus compañeros. Ahí está el anticristo. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Amados hermanos, yo no quiero ser fatalista, pero si sabemos leer e interpretar, eh, pues aquí dice que este personaje, este cuerno, se le dio autoridad para hacer guerra contra los santos, pero también para vencerlos, amados hermanos. Yo sé que todos tenemos la esperanza, ¿verdad?, de que Cristo venga antes de que de que el anticristo se manifieste y que nos vamos en el rapto antes de que vengan los juicios. Pero, pues aquí hay unos santos que son derrotados por este personaje misterioso, este cuerno. No solamente les hizo guerra, sino que los vencía. Amados hermanos, recordemos que este cuerpo, Dios juzgó este cuerpo en nuestra carne también, y ninguno que tenga carne y sangre en sus venas, ninguno de nosotros vamos a entrar al reino de Dios con este cuerpo. El Señor nos va a dar un cuerpo nuevo. Si nuestro cuerpo ya está en la tumba, nos va a resucitar. Si estamos vivos, cuando Él venga por segunda vez, nos va a transformar este cuerpo corruptible que se enferma, que envejece, y nos va a dar un cuerpo, nos vamos a ser transformados. Pero ninguno de nosotros va a pasar con este cuerpo. Así que, amados hermanos, no nos aferremos a la vida en este cuerpo porque aquí dice que este cuerno va a hacer guerra contra los santos, que son los redimidos, los salvos, y los va a vencer. Así que preparémonos. ¿Por qué debemos estudiar escatología? Pues para estar preparados. ¿Y qué pasa si a Dios le plaza que suframos un poco? Vamos a amargarnos, vamos a maldecir a Dios y a morirnos, como le dijo la mujer de Job a Job cuando se le vinieron todas las desgracias encima. En serio, amados hermanos, aquí estudiar esto es para que nosotros sepamos que si a Dios le place en su soberanía que el anticristo nos haga guerra y nos venza y nos mate, no perdamos la esperanza porque aún de todas estas cosas Dios tiene control. Y si a estos santos que fueron vencidos por por este
cuerno y los vence y los mata, ellos al menos mueren con la esperanza de la resurrección y de ya no volver a morir, de tener una vida eterna junto con Jesucristo. Así que es importante que nosotros estemos conscientes de todos y cada uno de los versículos que vienen en la Escritura, porque es para nosotros, para que nos preparemos, nos mentalicemos y no nos espantemos, sino que le pidamos a Dios que nos dé la fuerza, la fortaleza, las convicciones de defenderlo en lo que creemos, como lo hizo Daniel, como lo hicieron sus amigos, ¿verdad? Que no les importó incluso morir antes que dejar de creerle a las promesas de su Dios y dejar de dar testimonio de que lo aman con toda su vida, con toda su mente y con todo su corazón. Dice el verso 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el tiempo. Va a haber un momento de sufrimiento, dice aquí, hasta que, o sea, va a ser un periodo de tiempo hasta que Dios, ¿verdad? Venga y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Este juicio es un juicio de redención, la resurrección. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así que no se quedaron derrotados, no se quedaron vencidos. Ellos les fue prometido el reino y lo van a recibir. Y dijo así, eh, dice así la Escritura, que Jesucristo es el Hijo del Hombre que toma posesión para fortuna de nosotros. Cristo venció en esa cruz para fortuna de nosotros. Nosotros no merecíamos nada más que la muerte, pero ahora por medio de la resurrección de Jesucristo y nos ha hecho partícipes de su resurrección. ¿Y qué tiene, verdad? ¿Y qué nos debe preocupar si viene el anticristo y empieza por un periodo de tiempo a matar a todos los creyentes? Hoy en día, amados hermanos, aunque todavía no se ha manifestado el anticristo, hay gente muriendo cristiana, muriendo en México, en Oaxaca, está sufriendo a causa de su fe en África, en Asia, los están matando, ¿verdad? O sea que y estas personas en los hechos de los apóstoles, la iglesia primitiva fue perseguida y muchos murieron en el Coliseo romano y otros más asesinados y otros más tuvieron que dejarlo todo, todos sus bienes atrás. Nosotros no somos mejores que ellos, amados hermanos. Preparémonos y mentalicémonos, Señor, si es tu voluntad que yo sufra, solamente dame la fuerza y la fortaleza de no negarte, Señor, de resistir hasta el fin, porque yo sé que al final el reino, tú me vas a dar el reino. Así que, amados hermanos, eh, les pido de favor que sigan leyendo los versículos que restan de este capítulo 7 del libro de Daniel, pero, y con la esperanza de que haya su corazón. Ya son poquitos versículos que nos faltaron de leer, 4 o 5 versículos. Léanlos con calma para que podamos nosotros, la siguiente clase, continuar con el análisis de la profecía de la escatología, de las visiones que Dios le dio a Daniel para su pueblo. Vamos a dejar el estudio hasta aquí para que tener tiempo de orar por las peticiones del grupo. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú nos infundes esperanza, consuelo, alivio, Señor, al saber que tú eres soberano sobre toda la tierra, sobre todos los gobiernos, sobre todo reino, creyentes o no creyentes, tú eres Dios sobre todas las cosas. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes en este estudio, los que lo están escuchando en una grabación, fortalece su fe, que no se espanten, Señor, sino que alaben tu santo nombre y te den gloria, Señor. Ayúdanos a ser esos obreros prudentes que trabajen con esas minas que tú nos has dado a todos los que te amamos, para que seamos muy productivos y cuando estemos en tu presencia tengamos los brazos llenos de frutos, Señor, de intereses, de todos los dones y talentos que tú nos has dado para tu gloria, Señor. Gracias, Jesús. Bendícenos y ayúdanos a descansar. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Suscríbete al canal, sigue creciendo en la fe por medio del conocimiento de la verdad y para la gloria de Dios.